En días pasados, el presidente finalmente hizo el anuncio del conjunto de medidas para enfrentar los efectos de la crisis global sobre la economía venezolana. Yo quisiera tocar dos aspectos referidos a estas decisiones del presidente. La primera se refiere a la estrategia que va a seguir el presidente para financiar el déficit público que se ha abierto, se ha expandido a raíz de la caída de los precios internacionales del petróleo. El presidente sencillamente lo que anunció fue que el gobierno se va a endeudar en algo así como 22.000 millones de dólares, 22.000 millones de bolívares fuertes, adicionales a lo que estaba previsto inicialmente, que eran 14.000 millones de bolívares fuertes. Esto es, la deuda entonces este año crecerá en 34.000 millones de bolívares fuertes. ¿De dónde van a salir esos recursos? Ya el presidente nos había en días pasados hablado de la gran cantidad de recursos que manejaba la banca venezolana. Habló de una banca buchona. Obviamente los recursos no son de la banca, son de los depositantes, son suyos, son míos, es el ahorro privado nacional el que está colocado en la banca, entre otras cosas porque no tenemos la opción de sacarlo al extranjero. El presidente entonces puso su atención, puso su mirada sobre esa cantidad de recursos, insisto, el ahorro privado nacional. Y la estrategia a seguir entonces va a ser colocar bonos de la deuda pública, papeles de la deuda pública, para captar ese ahorro privado nacional. Es probable que la banca no diga nada al respecto, al fin y al cabo no son sus recursos, son los recursos de nosotros los ahorristas, y lo que ocurrirá sencillamente es que la banca ahora estará montada sobre unas bases muy precarias, porque buena parte de sus activos serán simplemente papeles de la deuda pública. En este punto es necesario recordar que hace unas pocas semanas el presidente amenazó con varias expropiaciones y con pagar con bonos de la deuda pública. El presidente dijo a varios empresarios privados que si se ponían cómicos, simplemente iba a expropiarlos y a pagarles en papeles públicos. Bueno, imagínense ustedes entonces ahora la banca venezolana repleta de esos papeles públicos. Es como si el presidente nos hubiese dicho a todos los venezolanos que si nos ponemos cómicos, bueno, nos va a colocar papeles de la deuda pública en la banca. Y se quedará entonces con el ahorro privado nacional. Pero hay otro efecto además que es importantísimo en este sentido, y es que a través de esta estrategia de financiamiento del déficit público, el gobierno termina desplazando a la inversión privada. Ahora el inversionista privado tendrá menos posibilidades de las que ya tenía para poder captar ahorro y financiar sus proyectos de inversión. Y esto me llega al segundo aspecto que quiero tocar. Una de las grandes omisiones en este anuncio presidencial, en esta cadena presidencial, fue la absoluta ausencia del sector privado nacional. Pareciera que no forma parte de la ecuación. En la mente del presidente no está la posibilidad de que la superación de la crisis económica venezolana pase por generar un ambiente de incentivos, de producción, de incentivos a la producción privada nacional. El presidente, por el contrario, en un olímpico desprecio por el sector privado nacional, lo omite por completo. Esto no viene sino a ratificar lo que hemos dicho en otras ocasiones. La economía, según el socialismo del siglo XXI, es una economía profundamente estatista. Es una economía en la cual el espíritu de emprendimiento, de creación de riqueza, queda cercado, y finalmente lo que termina prosperando en esta economía socialista del siglo XXI es, por un lado, el clientelismo político y la corrupción de una nueva élite dominante.